Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aleluya. Dios bendiga al pueblo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios. Señor, exaltamos tu presencia, Dios mío. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Señor, gracias por tu sacrificio, Dios. Sacrificio maravilloso, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios, por cada uno de nosotros, Señor. Qué bueno, Jesús, que tú viniste, Dios, a enseñarnos, Padre, cómo caminar en la presencia de Dios. Te damos gracias en este día, te honramos y te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya, nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es bueno, como dice el pastor José, siempre. Aleluya, es un placer, amén, estar de nuevo por acá. Es un honor cuando llega la oportunidad de venir a compartir la palabra de Dios a esta casa que es mi casa. Amén. Hoy me está acompañando mi esposa, bendito sea el nombre del Señor. Mi esposa Nilda Cuevas, que está por aquí, ha estado un poquito mala de salud, pero el Señor está haciendo grandes cosas. Amén. Así que quiero que usted mantenga a mi familia en oración, mi esposa principalmente, para que Dios, ¿verdad?, continúe haciendo lo que Él necesita hacer en nuestra vida. Amén. Primeramente quiero saludar a la iglesia del Señor. Amén. ¿Cómo se sienten? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Siéntase bien que usted está aquí porque Dios pensó en usted. No sé si me entiende. Es un honor. Aleluya. Yo creo que uno de los mayores milagros después de la salvación es que usted y yo nacimos. Porque las estadísticas para usted y yo nacer son un poquito tristes y son un poquito muy difíciles. Amén. Pero el factor que fue usted quien entró ¿cómo le dicen? En el óvulo. Amén. Eso es un milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos razón para adorar a Dios. Tenemos razón para bendecir el nombre del Señor. Amén. Y para ser fiel a nuestro Dios. Quiero saludar también a los pastores Félix. Bendito sea el nombre del Señor. El pastor José, la pastora Mili Félix, fundadores de esta casa. Amén. Que siempre han dejado un legado, ciertamente, en este lugar. Amén. Así que no podemos olvidar de honrar al hombre y a la mujer de Dios. Amén. Bendito Jesús. Y quiero darle un saludo también. Tengo mis notas aquí, porque si no, los muchachos allá, mis hermanos, me acribillan. Pastor, a usted siempre se le olvida saludarnos. La iglesia de Davenport les manda saludos desde allá. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Los hermanos continuamos trabajando. Dios está haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Pastor Daniel Mercedes, saludos, su esposa. Aleluya. Dios está haciendo grandes cosas en la ciudad de Davenport. Amén. Estamos teniendo un problemita y es que estamos ya a máxima capacidad. Tenemos más de 4 meses buscando una iglesia, un templo más grande, y la ciudad de Davenport es muy difícil para conseguir un local para iglesia. Es difícil, pero hemos encontrado un lugar, bendito Dios, y queremos que usted nos ayude. Necesitamos un milagro. Amén. Necesitamos un milagro y necesitamos que usted se acuerde de nosotros en sus oraciones. Amén. Que necesitamos un lugar más amplio, estamos incómodos. El pastor Álvaro, cuando estuvo allí con nosotros, me decía: pastor, están incómodos ya. Digo, gloria a Dios. Pero Dios está haciendo grandes cosas. Amén. Y es bueno porque nosotros trabajamos para Dios. Aleluya. Mi jefe es Jesús. Y el jefe suyo es Dios. Amén. Él fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que déjame ver si no se me queda nada más. Amén. Necesitamos un milagro, necesitamos un local más grande. Así que llévenos en sus oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a hacer lo que Dios me trajo a hacer. Amén. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de parte de Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Y hoy vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Así que yo espero que usted no haya venido con mucha prisa, amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Creo con todo mi corazón que esta palabra será de gran bendición para cada uno de nosotros. No solamente para la casa de Dios, la iglesia, campamento de Jehová, sino para cada uno de nosotros en particular. Amén. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer el versículo 31. Cuando lo tenga, se pone de pies y leemos juntos la palabra de Dios. Amén. Si puede ponerse de pies. Gracias, siervo. Hechos capítulo 9, versículo 31. ¿Estamos ahí? Y leemos la palabra de Dios en el nombre de la Santísima Trinidad con mucho temor y reverencia en este precioso día. Y dice así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, diga conmigo edificadas, andando en el temor del Señor. Diga conmigo temor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, fortalece esta casa. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, tu palabra ya está bendecida, Dios. Yo declaro que tu palabra toca, que tu palabra impacta, que tu palabra ministra. Señor, que tu palabra sana, Dios, el espíritu y el corazón de cada persona que se encuentra en este lugar. Señor, y quiero darte la gloria y la honra de antemano en el nombre glorioso de Jesús. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la adoración. Señor, me escondo en este día detrás de tu cruz y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya. Y he titulado este mensaje, La iglesia modélica. En otras palabras, voy a hablar del modelo de la iglesia que Cristo vino a establecer a esta tierra. Amén. Este versículo que acabamos de leer es un versículo maravilloso y es un versículo muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué es un versículo muy importante para la iglesia del Señor? Porque en este versículo se nos revela el modelo de lo que es una iglesia saludable. Diga conmigo una iglesia saludable. Diga conmigo, yo quiero ser parte de una iglesia saludable. Aleluya. Este versículo nos revela el modelo de lo que es una iglesia saludable. Y en esta escritura se nos muestra cómo debe conducirse la iglesia del Señor. Amén. Es por eso que este versículo nos habla específicamente de la condición en la que se encontraban las iglesias en estas regiones de Judea, Galilea y Samaria. Dice la palabra de Dios que estas iglesias tenían paz. Amén. ¿A cuántos no les gusta tener paz? Dice que las iglesias tenían paz. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque no hay nada más importante que cuando hay paz en la iglesia del Señor. No hay nada más importante que cuando hay hermandad en la iglesia del Señor. No hay nada más importante que cuando hay armonía en el cuerpo de Cristo. Es vital y es importante. Y eso es una gran cosa, hermanos, cuando tenemos paz como iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a paz nos ha llamado Dios. Amén. Dios nos ha llamado a paz. Usted y yo somos gente de paz. El problema es que la iglesia no siempre tendrá paz. ¿Cuántos dicen amén? No siempre la iglesia estará en paz. Es por eso que la escritura no solo enfatiza que aquellas iglesias tenían paz. ¿Por qué? Porque la iglesia puede tener paz y no estar siendo moldeada correctamente. La iglesia puede tener paz y no estar confrontando los problemas que surgen dentro de la misma. No sé si alguien me copia.
La iglesia puede tener paz y al mismo tiempo puede estar descuidando la importancia de la corrección, el amor y la hermandad en el cuerpo de Cristo. Pero cuando todas estas cosas entran en función, hay una gran posibilidad que la iglesia comience a perder su paz. Pregúnteme por qué. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta ser corregido. Muy pocas personas les gusta la corrección. A nadie le gusta que le digan cómo las cosas se deben hacer. Una sola persona lo creyó. Este versículo no solo enfatiza que estas iglesias tenían paz, sino que también eran edificadas y andaban en el temor de Dios. Alguien diga conmigo temor de Dios. Y estas son varias señales de una iglesia que es saludable y que va creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que podemos decir que este versículo nos está presentando el cuadro perfecto de cómo se debe conducir la iglesia del Señor. Hear me out, church. En este versículo se encuentra el cuadro perfecto de cómo la iglesia debe funcionar, de cómo la iglesia debe ser dirigida, de cómo la iglesia debe caminar en la presencia de Dios. Aleluya. Y este cuadro no solamente nos es dado para que la iglesia pueda caminar en la dirección que Dios quiere, sino también para que la iglesia se mantenga en salud espiritual. La paz, el temor a Dios y la edificación de la iglesia son vitales para todo ministerio que quiera ser exitoso. Les dije que le iba a hablar de la iglesia modélica, ¿verdad? Comenzamos. La iglesia modélica entonces es una iglesia pacífica. En otras palabras, estas iglesias estaban en paz. No solo estaban en paz con Dios, sino que también estaban en paz unos con otros. Estas iglesias estaban en un estado continuo de paz. En otras palabras, la iglesia estaba quieta. La iglesia estaba tranquila. La iglesia estaba callada a las quejas. La iglesia estaba callada a las murmuraciones. Aunque habían pasado por un tiempo muy difícil y perturbador. Yo quiero que usted mire a alguien y le diga, esta prueba pasará. Dígale a alguien, esta crisis pasará. Dígale a alguien, el problema pasará. Las dificultades van a pasar porque somos propiedad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La iglesia había pasado por un tiempo muy difícil, pero ellos optaron por honrar a Dios y retener su paz. Iglesia, es muy importante que la iglesia mantenga la paz cuando se levantan los caos. Es muy importante que la iglesia se mantenga tranquila, calmada en los momentos que llegan los problemas. Amén. Aleluya. Ellos se mantuvieron en paz. Retuvieron su paz en medio del problema y de una manera sobrenatural el Señor intervino en el problema que tenía aquella iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es del Señor. Si usted no se va a llevar nada más de este mensaje, usted se va a llevar que la iglesia es de Cristo. La iglesia no es mía, la iglesia no es suya, la iglesia no es de los ancianos. Amén. Yo creo con todo mi corazón que los pastores fundadores de esta casa han dejado un legado maravilloso. Pero ellos no murieron por nosotros. El único que murió por nosotros fue Jesucristo. Aleluya. Entonces, iglesia, no podemos dejar de honrar a Dios, por más grande que sea la crisis. Por el contrario, tenemos que acercarnos más a Él y buscar su sanidad, su esperanza y su consuelo en medio del conflicto. Estas iglesias no se alborotaron, hermanos. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos permitieron que Dios tomara control del problema. Y ya mismo le explico cuál era el problema.
Estas iglesias estaban en paz y estaban gozosas, aunque se encontraban atravesando una terrible persecución. Pero ellos vieron la mano de Dios en medio de su gran tribulación. Yo quiero decirle a alguien en este día que si usted está pasando por algún problema difícil, usted va a ver la mano de Dios en medio de su problema. Si usted confía en Dios, Dios se va a meter en su problema, Dios va a sanar esa enfermedad, Dios va a restaurar la familia, Dios va a restaurar el matrimonio, Dios va a salvar a nuestros hijos. Aleluya. Ellos vieron la mano de Dios en medio de su gran tribulación. Y qué bien se siente, ¿verdad? Cuando vemos la mano de Dios en una dificultad. Se siente hermoso cuando vemos la mano de Dios en un tiempo de enfermedad. Se siente bien cuando parece que todo se ha perdido, pero de repente vemos la mano de Dios que comienza a entrar en medio de nuestra situación y cosas maravillosas comienzan a suceder en medio de nosotros. Aleluya. Esta iglesia había pasado y estaba pasando por un tiempo terrible de persecución. En el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4, se nos da un pequeño cuadro de lo que estaba aconteciendo en la iglesia en aquellos días. Miren lo que dice. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, léalo conmigo. Pero los que fueron esparcidos, los que salieron huyendo, los que fueron dispersados, iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio del Señor. La persecución fue terrible en aquellos días, pero Dios mismo se metió y les resolvió el problema. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nunca dejó de buscar la presencia de Dios. La iglesia nunca descuidó su relación con Dios. La iglesia nunca dejó de predicar. La iglesia nunca dejó de orar. La iglesia nunca dejó de ayunar. La iglesia nunca dejó de interceder. La iglesia nunca dejó de clamar. ¿Sabe por qué? Porque para ellos era claro que Dios era el Dios de su paz, pero también Dios era el Dios de su crisis. Aleluya. Dios continúa siendo Dios, iglesia. Aleluya. No importa la crisis, no importa la situación, Dios continúa siendo Dios. Ellos estaban atravesando una terrible persecución, pero no se desanimaron. Yo le digo a alguien en este día, iglesia, no se desanime. Si usted es parte de esta casa, no se desanime. Dios está en control de la situación. Aleluya. Dios siempre se ha encargado de su iglesia. Jesús siempre ha tenido cuidado de sus hijos. Él siempre ha tenido cuidado de su casa. Ellos no se decepcionaron por la severidad de la crisis. Y mire que la crisis era bastante severa. Era tan fuerte que uno de los fieles hermanos muy amado, llamado Esteban, perdió la vida en el proceso. Y todos conocemos la historia. Esteban perdió la vida en el proceso, pero aún así ellos estaban conscientes del compromiso que tenían con Dios. Ellos ocuparon el tiempo de la prueba sirviendo y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice que hay tiempo para todo, iglesia. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra. Estos no son tiempos de estar desanimados, iglesia. Estos no son tiempos de estar entretenidos. Estos son tiempos de unirnos como pueblo de Dios y pelear por el beneficio de la obra del Señor.
Tenemos que pelear por la obra del Señor. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a cada familia que es representada en esta casa. Que Dios guarde nuestros hijos. Que Dios guarde nuestros matrimonios. Que Dios guarde nuestra salud. Que Dios guarde nuestra descendencia. My God. Que Dios tome control de su iglesia. Como lo hicieron aquellas iglesias. Dios se metió en medio del problema, porque en medio del problema ellos engrandecieron a Dios. En medio del problema ellos se mantuvieron fiel a la obra del Señor. Aleluya. Uno de los trucos más terribles del enemigo es desanimar y desenfocar en el tiempo de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos desenfocamos, él entra. And he begins to run amok. Él comienza a hacer un desastre. Me encanta más como se dice en inglés. ¿Lo dije correcto? Yo le digo a mis hijas, corríjanme que a veces yo digo palabritas en inglés y no sé si la estoy diciendo bien o mal. Que Dios tome control de su iglesia, hermanos. Como lo hizo con estas iglesias. La prueba de estas iglesias fue terrible. Esteban había perdido la vida, pero aquella iglesia entendía que aún en medio de algo tan doloroso, Dios tenía que ser honrado y exaltado. Y la iglesia debía continuar cumpliendo con la gran comisión. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos continuaron predicando el evangelio glorioso del Señor. Aleluya. Y Dios les resolvió el problema. Dios resolvió su problema y lo hizo de la manera menos inesperada. Mire, Dios hace cosas maravillosas por su iglesia. Es un grave error nosotros minimizar a Dios. No podemos minimizar a Dios, iglesia. Dios se va a meter en el momento que nosotros no estemos esperando y Dios comenzará a hacer cosas gloriosas en medio de nosotros. Dios se metió en el problema y convirtió al hombre que perseguía a su iglesia. Mire qué lindo. Y todos conocemos la conversión de Pablo, ¿verdad? Dios convirtió a Saulo de Tarso, aquel hombre que respiraba amenazas y muerte contra la iglesia del Señor. Dios es todopoderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, iglesia. Quizás no entendamos el proceso, pero Dios puede hacer mucho más de lo que usted y yo pedimos y pensamos. Cuando nosotros ponemos el problema en las manos de Dios, Él lo resuelve. Iglesia, aunque lleguen los problemas, sigamos trabajando en la obra del Señor. Aunque se levanten vientos fuertes, sigamos haciendo la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí, iglesia. Para hacer la voluntad de Dios, entendiendo que el propósito de Dios es mayor y más importante que todos los problemas que puedan surgir en nuestra contra, iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La prueba era grande, pero aquella iglesia permaneció inmovible. Aleluya. Ellos no se movieron. La actitud de ellos no cambió. Se mantuvieron esperando, haciendo la voluntad de Dios, pero entendiendo en su corazón que en cualquier momento Dios iba a hacer algo sobrenatural. Permanecieron fortalecidos esperando en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no es de valientes abandonar cuando las cosas no andan bien. Los valientes nunca huyen. Los valientes nunca huyen. El valiente se queda para hacer la diferencia en medio del problema. Los valientes se quedan porque aman a Dios. Los valientes se quedan porque aman la obra del Señor. Los cobardes huyen porque huir es la salida más fácil a los problemas. Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando se demuestra la realidad de nuestra fe. Aleluya. Es por eso que a mí no me impresionan
las predicaciones lindas. A mí no me impresionan los predicadores que hablan hermoso. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, es que nosotros sabemos si como roncamos dormimos, como dice un amigo mío. Momento de la prueba. Amén. Ahí se sabe si las lenguas que usted habla son genuinas. Ahí se sabe si cuando usted se mueve de lado a lado, usted está sintiendo verdaderamente la dirección del Espíritu Santo y usted es guiado por el Espíritu de Dios. Es en las pruebas, es en el momento de la dificultad. My God. Es por eso que no es bueno tratar de impresionar a nadie si usted y yo sabemos deep down inside que nuestra fe no es real. Si usted y yo no estamos seguros de nuestra fe, no es bueno tratar de impresionar. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. Aleluya. ¿Sí o no, mi amor? Yo le digo a mi esposa a veces, relájate. Estamos diciendo que Dios provee y que Dios hace. Cierra la boca, no te atrevas a decir algo. Ahora es que tenemos que demostrarle a Dios que nosotros somos quienes decimos que somos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque podemos aparentar que somos grandes siervos y siervas de Dios, pero un día públicamente Dios probará nuestra fe. Eso no es de que escondido en tu casa, no, Dios te pone en medio de todo el mundo y Él dice, vamos a ver. Y Él prueba tu fe. Entonces usted tiene dos decisiones. Salir corriendo y demostrar que su fe nunca fue genuina, o quedarse plantado aunque pierda su vida por lo que usted cree. Aleluya. La fe de cada uno de nosotros va a ser probada, hermano. No porque Dios no sabe lo que somos capaces de hacer, sino porque Dios quiere que usted y yo veamos la verdadera condición de nuestro corazón. Aquellos creyentes se negaron a abandonar su fe y Dios se glorificó entre estos hermanos e hizo que todo obrara para bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de que nuestras aflicciones obren para nuestro bien y para el bien y el beneficio de la obra de Dios. Él es capaz de obrar todas las cosas, no solamente algunas cosas. Dios es capaz de obrar todas las cosas, iglesia. Si nosotros le permitimos, Dios va a cambiar nuestro lamento en danza. Si usted y yo se los permitimos, my God, en 2 o 3 meses, usted y yo vamos a ver la gloria de Dios en esta casa. Usted y yo vamos a ver la gloria de Dios en medio de nuestra familia. Y Dios se va a glorificar porque la iglesia es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando nosotros ponemos el propósito de Dios primero, Él arregla aún las cosas que parecen no tener solución. Y eso fue lo que hizo la diferencia en esta iglesia. El pueblo se enfocó en Dios. El pueblo se negó a enfocarse en el hombre. El pueblo no se enfocó en el problema. No se enfocó en los comentarios que surgieron que me imagino que fueron bastante. Aleluya. Porque a veces usted tiene fe, pero el diablo levanta al hermano que está sentado al lado suyo para que les robe la suya. ¿Y tú crees que vamos a salir de esto? ¿Tú crees verdaderamente que es la voluntad de Dios? El pueblo se enfocó en lo maravilloso que era su Dios. Aleluya. Tenemos que cambiar el enfoque, iglesia. Tenemos que enfocarnos en lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios es el que puede hacer la diferencia. La iglesia modélica es una iglesia edificada. Es una iglesia que mantiene un crecimiento constante, no solamente en número, sino también espiritualmente.
Es una iglesia que se enfoca en el crecimiento espiritual de sus miembros. Es una iglesia que fortalece, es una iglesia que establece y es una iglesia que confirma a sus miembros en la fe de Jesucristo y de este crucificado. La iglesia modélica es una iglesia que se une en oración, es una iglesia que se une en ayuno, es una iglesia que busca la dirección del Espíritu Santo. Es una iglesia que promueve la importancia de la unidad y la hermandad en el cuerpo de Cristo, pero todo comienza desde la cabeza de la iglesia. Comienza con nosotros, los pastores, primero. No sé si alguien me está siguiendo. Comienza con los ancianos, comienza con los líderes de cada departamento, comienza con el gobierno de la iglesia, que somos todos los que Dios ha puesto en una posición de autoridad en la casa de Dios. Aleluya, la iglesia modélica es una iglesia que continuamente busca la manera de agradar y glorificar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la razón por la que aquellos creyentes experimentaban un crecimiento espiritual constante. Y eso los hacía más fuertes en la fe del Señor Jesucristo. Ellos andaban enfocados día a día. Ellos iban predicando y aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos enfocamos en los problemas, en los chismes, en las críticas, en las murmuraciones, lo menos que usted y yo hacemos es leer Biblia. No puede. Porque la Biblia lo da. El momento que usted la abre, ella confronta el estilo de vida que usted está viviendo. Y uno dice, no, ¿sabes qué? Voy a durar 2 o 3 días porque no me siento de humor. Mira, con todo lo que está pasando, yo mejor prefiero. La palabra te va a confrontar. Aleluya. Esta iglesia se mantuvo aprendiendo más y más de las enseñanzas y la doctrina del Señor Jesucristo y aprendiendo más acerca de la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Si la presencia del Espíritu Santo nos reina en la iglesia del Señor, ¿sabe qué se vuelve la iglesia? Se vuelve un club social. Se vuelve un club social. Si la presencia del Espíritu Santo es contristada de una forma que ella se aleja, usted y yo, mejor comprémonos una motocicleta y seamos parte de un club de esos que andan en la calle. Because we're going to have more fun. Amén. Esta iglesia iba día a día aprendiendo la palabra de Dios y testificando las maravillas del Señor Jesucristo y volviéndose discípulos más eficaces del Señor. Cada día ellos iban aprendiendo más, cada día ellos parecían más cristianos, cada día ellos honraban más a Cristo, cada día su fe se fortalecía un poco más cada día. Dios iba abriendo puertas porque ellos habían involucrado a Dios en su crisis. My God. Iban adquiriendo más valentía para vivir y testificar la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Tenemos que perseguir la paz, iglesia. Y tenemos que edificarnos mutuamente, porque a eso nos ha llamado Dios. Pero la única forma de lograr eso es respetándonos mutuamente, dándonos ejemplos unos a otros, poniendo las diferencias a un lado, dejando de apuntarnos los dedos unos a otros y no permitiendo que nuestras actitudes y nuestras conversaciones desanimen a los hermanos que son más débiles en la fe, porque a paz nos ha llamado Dios. Iglesia, a paz nos ha llamado Dios,
A paz nos ha llamado Dios. A hermandad nos ha llamado Dios. A honrar el nombre de Jesucristo nos ha llamado Dios, iglesia. Dios nos ha levantado en esta generación como un pueblo exclusivo, como un tesoro, my God, para que usted y yo podamos testificar las maravillas de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros en este momento testificando las maravillas de Dios? A paz nos ha llamado Dios, iglesia. La paz y la unidad son posibles cuando nos retractamos de nuestros errores. Ahí comienza la paz. Cuando yo cometo un error contra mi hermano y digo, ¿sabe qué? Se me fue la guagua. Sorry. Mala mía. Perdóname. ¿Es fácil retractarnos de los errores? Claro que no. Pero es saludable espiritualmente para el hijo y la hija de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo no me retracto de un error, muestro lo que se llama orgullo y lo que se llama, hay una palabra que siempre que la voy a usar se me escapa. Soberbia. La Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia y la altivez de espíritu. Esa es la primera señal de que she's about to drop. Este se va a caer en cualquier momento. A paz nos ha llamado Dios. Aleluya. Adquirimos la paz cuando nos retractamos de los errores. Cuando yo entiendo que tener la razón no me da el derecho de hacer un comentario negativo que pueda herir o afectar la vida de otra persona. La paz y la unidad se logra poniendo a nuestro prójimo primero que a nosotros mismos. Como que siempre nos hacemos sordos cuando se toca esto. La Biblia dice que usted y yo tenemos que poner a otros. O sea, yo tengo que preocuparme por el bienestar de mi hermanita primero que el mío. No haciendo nada en contienda o por vanagloria, sino estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Ahí se logra la paz y la unidad en la iglesia. My God. Cuando los que estamos en una posición de liderazgo nos humillamos y permitimos, my God, que la gente sea más importante que nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús cuando comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él hizo algo que era extremadamente bajo, porque lavar los pies de una persona tenía un significado. Aleluya, era el criado, era el esclavo, el encargado de lavar los pies cuando alguien llegaba a una casa donde habían esclavos. Y si en esa casa habían muchos esclavos, al esclavo que le tocaba lavar los pies era el esclavo más insignificante. Fue por eso que Pedro dijo, no, a mí no, jamás. Lavar, porque ellos entendían perfectamente que bajo el Señor había caído para hacer algo similar. Y ese es el corazón de los líderes. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el corazón de los líderes de la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, reciban la palabra con amor. Amén. Yo trabajo para Cristo. Yo no trabajo para hombres, yo trabajo para Dios. Aleluya. A mí me importa si le dan 1 o 2 likes. I'm not looking for that. No podemos buscar nuestro propio beneficio, sino buscar el beneficio de la obra del Señor. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. El problema es que muchas veces solo velamos por nuestros propios intereses y así la iglesia no puede producir valores morales
ni espirituales que aprovechen al crecimiento de la iglesia del Señor. Tenemos que aprender a edificarnos unos a otros. Sin embargo, a veces destruimos a una hermana, a un hermano, en vez de edificarlo. Alguien dijo en una ocasión que la iglesia es el único ejército que cuando un soldado cae en la batalla, otro soldado se devuelve y le da el último tiro en la frente. Qué lejos esté de nosotros, hermanos. Tenemos que practicar la hermandad. Aleluya. El cristianismo está basado en la hermandad, pero lamentablemente muy pocos de nosotros entendemos el significado, lo que es hermandad. Dios nos ha llamado a edificarnos unos a otros. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la única forma de lograr la unidad perfecta en el cuerpo de Cristo. Edificándonos unos a otros. Amén. No acusándonos unos a otros, no codiciando la posición el uno del otro, no compitiendo unos contra otros, no difamándonos unos a otros, por amor a Cristo. Iglesia, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. My God. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que entender que Él fue el único que murió por su iglesia. Que lejos esté de nosotros actuar como que la iglesia es nuestra. El único que murió por la iglesia fue Jesucristo. El que no esté claro con eso tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero si usted, if you fall on the wrong side of God, He becomes consuming fire. Si usted se va del otro lado, Él se vuelve fuego consumidor. Aleluya. Dios no comparte su gloria con nadie, iglesia. La iglesia es de Cristo, la iglesia siempre ha sido de Cristo, la iglesia comenzó siendo de Cristo y la iglesia terminará siendo de Cristo. Amén. Entonces comencemos a edificarnos unos a otros. Los creyentes tenemos que tener eso muy presente en nuestras vidas para que reine la paz y la reconciliación en la iglesia del Señor. Ninguna persona puede herirme más allá de mi habilidad para perdonar, no importa lo que haya hecho. Cuando una persona le hiere a usted más allá de su habilidad de perdonar, es el momento donde usted mismo, usted misma, comience a cuestionar su propia salvación. Porque la Biblia dice que si nosotros nos perdonamos a otros nuestras ofensas, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces Dios tampoco nos puede perdonar a nosotros nuestras ofensas. Yo no sé usted, pero cuando alguien me hace algo y yo me ofendo, 2 o 3 días después yo me humillo porque yo digo, si yo no tengo una habilidad para perdonar a este hermano, entonces mi salvación es cuestionable. Aleluya. La edificación es la única forma que la iglesia entra en una armonía perfecta y en la unidad del Espíritu. Esa es la única forma que la iglesia se aleja de los disturbios. Esa es la única forma que la iglesia rechaza las divisiones. Esa es la única forma que la iglesia se aleja de las murmuraciones y se guarda del enojo. Y no solamente se guarda de estas cosas, sino que se guarda de todos los demás pecados que se levantan en contra de la iglesia del Señor. Usted sabía que hay pecados que son diseñados para matar la unidad de la iglesia. Hay dardos que Satanás lanza con la única intención de que el cuerpo de Cristo se divida dentro de él mismo. Es por eso que Jesús le dijo en una ocasión, le dijo a los discípulos,
Le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Usted cree que Jesús se lo dijo porque él se levantó muy espiritual ese día? No. Jesús se lo dijo porque él conocía los pensamientos del corazón. Y él entendía, oye, esta gente anda conmigo y se quiere levantar un espíritu de hipocresía. Tenemos que guardarnos puros para Dios, iglesia. Y yo no estoy hablando de ser perfectos porque nadie lo es. Ciertamente yo no lo soy. Aleluya, yo no lo soy. Pero hay cosas que como ministro del evangelio, como hombre de Dios, para mí son totalmente prohibidas. Hey, yo salgo corriendo una vez. See you later. Hablamos más tarde. Porque eso que ustedes están a punto de hacer, esa conversación en la que ustedes están a punto de entrar, está totalmente prohibida para mí, que soy ministro de Jesucristo por la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. Segunda de Corintios capítulo 3. A mí me gusta predicar con la palabra. Amén. Que nadie me va a venir pero hermano, a mí nadie me va a venir a cuestionar qué fue lo que yo hablé, porque ahí está la escritura. Déjeme subirle el vídeo. Usted y yo hablamos más tarde. Ahí se dieron todas las escrituras. Si usted tiene una pregunta, yo espero que usted la haya anotado y en casa usted la busca. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. And I'm about to drop a bomb to you guys. Escuche bien, se lo voy a leer otra vez. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mantener la unidad del espíritu es vital para que la iglesia pueda resistir los ataques y los dardos de Satanás. Si la iglesia no está unida, iglesia desunida es una iglesia caída. Porque la iglesia pierde el balance y cada mentira que el diablo suelta es creíble. No sé si alguien me está entendiendo. Perdemos la sobriedad y perdemos la habilidad de decir: wait a minute, esto no suena como que esto no suena correcto. A mí como que esto suena muy lindo, pero como que no me parece. Porque se ha perdido la unidad. La unidad de la iglesia es mucho más importante que la cantidad de miembros y programas que ésta pueda tener. Es por eso que se nos dice solícitos en guardar la unidad del espíritu. No dice solícitos en tener una iglesia grande, en tener muchas actividades, en tener muchos retiros, en tener muchos, aunque todo eso es bueno. Pero ¿por qué la Biblia no dice eso? Porque la unidad siempre viene de Dios. Repito, iglesia, la unidad siempre viene de Dios. Sin embargo, la iglesia puede crecer sin Dios tener nada que ver con eso. La iglesia puede crecer, la iglesia puede llenarse de entretenimiento y Dios no tiene nada que ver con eso. Porque la iglesia a veces crece por estrategias de hombres. La iglesia a veces crece por el carisma que el hombre o la mujer pueda tener. Pero la unidad de la iglesia siempre viene de Dios. Usted quiere saber cuando Dios está metido en una iglesia. La iglesia está unida, la iglesia está en paz, la iglesia está siendo edificada en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, my God, es el director de todo lo que sucede en la iglesia. Aleluya. La unidad siempre viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la puso en nosotros.
¿Y cómo puso Dios la unidad en nosotros? Cuando nos selló con su Espíritu Santo. Ahí Dios unió a su iglesia en el vínculo de la paz. Cuando usted se convirtió al Señor Jesucristo y el Señor, el Espíritu Santo, usted fue lleno con el Espíritu Santo de Dios. Ahí en ese momento Cristo lo unió con su iglesia en el vínculo de la paz. Entonces Dios nos va a pedir cuenta por esa unidad que Él puso en nosotros como iglesia, si nosotros como iglesia nos desunimos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios espera que cada uno de nosotros reconozcamos que la unidad de la iglesia es producto del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace responsable. Hear me out, church. El Espíritu Santo nos hace responsable. No al pastor, no a los ancianos, a todos, a cada creyente. El Espíritu Santo nos hace responsable de nosotros mantener, déjame mirar bien que no me vaya a caer por ahí que el diablo es bien sucio, para nosotros mantener la unidad de la iglesia. Amén. Sí, porque cada vez que he hecho como que me veo, digo, amén. Bendito Dios. No vaya a ser que el diablo me dañe la prédica. Amén. Vamos a dar cuenta al Espíritu Santo si nosotros permitimos que la unidad de la iglesia, que el vínculo de la paz se rompa en la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Cómo podemos guardar esa unidad de la iglesia? La mejor manera de la iglesia guardar la unidad es cuando está unida a Cristo. Cuando hay verdadero amor por Él. ¿Usted sabe por qué se dividen las iglesias? Porque Cristo deja de ser lo más importante. Las iglesias se dividen cuando Cristo deja de ser su primer amor. Cuando la iglesia está llena de amor por Jesucristo, las divisiones, las diferencias y los prejuicios no pueden alojarse en la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de unidad y de paz. Y el Espíritu Santo reina en su iglesia. Es imposible que una iglesia se desuna cuando la presencia del Espíritu Santo es fuerte sobre la casa. We got to be careful, church. Cuidémonos de no contristar al Espíritu Santo. La iglesia modélica es espiritual. Es una iglesia que anda en el Señor, como le exhorta el Espíritu Santo en la Biblia, en Colosenses capítulo 2, versículo 6, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos para que sigáis sus pisadas. Entonces, hermanos, si permitimos que Jesús sea el director de nuestra vida, y si nosotros permanecemos en Él, vamos a vivir en obediencia y en amor. Si permanecemos en Jesús, mantenemos una relación diaria con Dios. Y esa relación nos dará las fuerzas para mantenernos fieles al Señor. Amando a Dios sobre todas las cosas. Sirviéndole a Dios, no importan los caos y los problemas que surjan dentro de la iglesia. Y permaneciendo en la gracia del Señor. Usted sabe que el poder de Jesús fluía de una vida fiel, regular y disciplinada de comunión y obediencia. De ahí fluía el poder de Jesús. Aleluya. El creyente que no es disciplinado fracasa. ¿Sabe por qué? Porque nunca puede ordenar
su vida en ningún aspecto. El creyente que no es disciplinado fracasa en obediencia. El creyente que no es disciplinado fracasa en la búsqueda de Dios. El creyente que no es disciplinado fracasa en la oración. El creyente que no es disciplinado fracasa en la lectura de la palabra y fracasa en mantener un buen testimonio entre sus hermanos. Los que conocen a Dios se esfuerzan por tener una vida justa, porque Dios es un Dios justo. Ahora, eso no significa que vamos a vivir libres de pecado, sino que nuestras vidas serán dirigidas en una dirección marcada por la justicia de Dios. Amados hermanos, si la justicia no está dirigiendo nuestras vidas es porque no tenemos temor de Dios. Habían dos cosas que hacían estas iglesias. Una iglesia modélica y poderosa, número uno, anda en el temor del Señor. O sea, la iglesia siempre se mantuvo, esta iglesia siempre se mantuvo en la presencia de Dios. Ellos confiaron en Dios y ellos entendieron que Dios iba a intervenir en su problema y Dios lo hizo. Gloria a Dios. Ellos caminaron delante de Dios con reverencia y sobrecogimiento. En otras palabras, andaban con temor reverente delante de Dios. Pensar en ellos fallarle a Dios angustiaba a estos hermanos. Pensar en ellos deshonrar a Dios perturbaba el ánimo de aquellos creyentes. El creyente que tiene ese tipo de mentalidad no entra en todas las cosas, no entretiene todo pensamiento, no participa de todas las conversaciones. Y así era la relación que estas iglesias mantuvieron con Dios. Ellos preferían caminar en adoración y obediencia a Dios. Y era una iglesia que daba testimonio de la gloria, de la gracia de Dios. Ellos daban testimonio del amor de Dios. Ellos daban testimonio de la santidad de Dios. Ellos daban testimonio de la justicia de Dios. Para ellos lo más importante era su relación con el Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, pregunto, ¿es eso lo más importante para nosotros? Porque si eso es lo más importante para nosotros, no hay nada que nosotros y Dios no podamos vencer. Aleluya. Predicar el evangelio de Cristo era la prioridad de esta iglesia. Y ellos lo hacían con amor, con entusiasmo, y lo hacían con denuedo, entendiendo que sus vidas estaban seguras en el Dios de su salvación. Por eso ellos no temieron en el tiempo de la angustia, iglesia. Esa es la clave. Aleluya. Ellos se mantuvieron en todo momento ocupados en las cosas de Dios. Y no se me duerman, que ya casi estoy terminando. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas, amén. No hay que temer al hombre, hay que temer a Dios. Aleluya. Amén. Hay que temer a Dios. El hombre se puede enojar, pero el enojo pasará. El hombre puede hablar, pero eso pasará. Tenemos que asegurarnos que honramos a Dios. Lucas capítulo 1 versículo 50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hechos capítulo 10 versículo 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos, iglesia? You want me to say it? Hemos perdido el temor de Dios. Simple as that. Hemos perdido el temor de Dios. Y el temor reverente a Dios es esencial para mantener el vínculo de la paz. Cuando la iglesia pierde el temor de Dios, la iglesia se vuelve lo que nosotros decimos un sancocho.
Porque se pierde el vínculo de la paz. Los que no son dominicanos, un sancocho es una sopa que le echan de todo. Las 7 carnes. Amén. ¿Por qué? Porque se pierde el vínculo de la paz. Y cuando se pierde el vínculo de la paz, todo el mundo quiere hacer lo que mejor le parezca. Porque no hay temor de Dios. El temor reverente a Dios es esencial para mantener el vínculo de la paz. Y lo segundo que tenía esta iglesia es que esta iglesia estaba fortalecida en el Espíritu Santo. Ellos buscaban su fuerza del mismo Espíritu Santo de Dios. Estaba fortalecida. La palabra fortalecida es la palabra paraclesis o paráclito, que significa consolador, consejero, alentador, exhortador, consuelo. Y es el mismo título, amén, que Jesús le dio al Espíritu Santo. En otras palabras, estas iglesias se mantuvieron firmes porque el Espíritu Santo inundaba los corazones de cada uno de estos hermanos. Había entre ellos un gran sentido de la presencia de Dios, aconsejando, exhortando. Ese es el trabajo y el enfoque de la iglesia modélica. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el trabajo. Amén. Había un gozo y un gran regocijo por todas las maravillas que el Señor hacía en medio de ellos. Los perdidos se estaban salvando, los enfermos estaban recibiendo sanidad. My God, maravilloso. Los enfermos estaban recibiendo sanidad. Los endemoniados estaban recibiendo liberación y el evangelio se estaba predicando con autoridad y de nuevo, al mismo tiempo que la iglesia del Señor estaba siendo perseguida por todos los lugares. Había un gran gozo que nada les podía quitar porque ellos habían recibido una herencia eterna en la presencia de Dios. El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Primera de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia, hermanos, garantizada, mis amados. Una herencia que nada en el mundo puede contaminar y que está reservada para todos aquellos que quieran hacerse de ella. Aleluya. Pero para recibir esa herencia es necesario nacer de nuevo. Para nosotros recibir esa herencia tenemos que nacer de nuevo. Ahora, cuando yo digo tenemos que nacer de nuevo, no estoy hablando de ser parte de una iglesia. Estamos hablando de nacer de nuevo. Estoy hablando de ser regenerado por el Espíritu de Dios. Hay una gran escasez de creyentes regenerados en la iglesia moderna. Yo sé que a mí me vuelven a invitar, porque yo soy de esta casa. Hay una gran escasez de creyentes regenerados en la iglesia del Señor. Hoy en día todo el mundo dice que ha nacido de nuevo, pero son pocos los creyentes que dan evidencia de haber sido verdaderamente transformados por la gloria de Dios. Entonces es necesario darle la espalda al mundo con todo lo que el mundo ofrece, amados. El que se niega a nacer de nuevo rechaza su herencia en el Señor. Hay que tomar en cuenta a Dios, mis amados. Hay que tomar en cuenta lo que Dios piensa. Hay que tomar en cuenta lo que Dios está esperando de nosotros en todas circunstancias en las que nosotros nos encontremos en la vida. Hay que tomar en cuenta a Dios en cada decisión. Hay que tomar en cuenta a Dios en cada conversación. Hay que tomar en cuenta a Dios en cada uno de nuestros planes. Iglesia, Dios es la porción de nuestra herencia. Entendamos que nuestra recompensa no viene de ningún hombre, sino de Dios. ¿Sabes por qué a veces no encontramos paz ni contentamiento en nuestro servicio a Dios? Porque estamos esperando que sea el hombre quien nos recompense muchas veces.
Sin embargo, la herencia más valiosa de todas está asegurada en una verdadera relación con Dios a través de una vida dedicada al servicio de Dios sin tomar en cuenta nuestros propios intereses. Estas iglesias no estimaron sus propias vidas con tal de servirle a Dios sin ningún interés más que levantar el nombre de Jesucristo. Si nosotros le ponemos a alguien una, ¿cómo se llama la prueba de esa que usted no puede mentir? Un lie detector, right? 90% de los cristianos fallamos al decir que nosotros nos hubiéramos puesto y nos hubiéramos parado firme en medio de tal persecución. ¿Usted se quedaría? Claro que sí. Se vuelve loco el detector. You know very well you're going to run for your life. ¿Y cómo yo lo sé? Porque tu estilo de vida me lo dice. Tus acciones cuando se levanta una crisis me lo dicen. Lo único que ellos buscaban era agradar a Dios. Aleluya. Aunque perdieran sus propias vidas. Estas iglesias se regocijaban en la promesa de que Dios era la porción de su herencia. Como dijo el salmista en el Salmo capítulo 16, versículos 5 y versículo 6. Muchas veces no estamos contentos en nuestra vida cristiana. No estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. No estamos satisfechos con lo que somos. Y aunque ya Dios nos lo ha dado todo, estamos en busca de más. Porque hemos permitido que el mundo nos influencie. Y la inquietud y el aburrimiento por las cosas de Dios se han alojado en nuestra vida. Usted y yo hemos comenzado a perder el gozo por las cosas de Dios. Usted y yo hemos comenzado a perder el interés de llegar aunque otros no lleguen, de cantar aunque otros no canten, de decir aleluya aunque otros no digan aleluya, de brincar aunque otros no salten. Aleluya. Algo que me agrada mucho del salmista era que él estaba contento con lo que Dios le había dado. Él dijo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y yo creo con todo mi corazón que esa era la clave de aquellas iglesias, mis hermanos. Aquellas iglesias estaban satisfechas porque ellas miraban la herencia eterna. Iglesia, miremos la herencia eterna. Tenemos que enfocarnos no dónde estamos, sino a dónde nos dirigimos. Amén. Vamos a enfocarnos en la herencia eterna. Hay que dejar de afanarse. Dios está en control de todo lo que tiene que ver con su iglesia. Nosotros simplemente tenemos que continuar sirviéndole a Dios, entendiendo que es mejor ganar el favor de Dios que el favor de los hombres. Iglesia, dejemos que permitamos, se los pido por la gracia del Señor Jesucristo, permitamos que Dios haga y cumpla el propósito que Él dijo que iba a cumplir y iba a hacer con esta casa. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es del Señor. Nadie más murió por la iglesia, solo Cristo. Fijemos nuestros ojos en la recompensa eterna, iglesia. ¿Sabe qué sucedió con aquella iglesia? Aquella iglesia creció y se multiplicó a pasos gigantescos. Se multiplicó y creció en gran manera porque estos creyentes estaban en paz. En medio de aquella persecución, ellos estaban tranquilos sin importar lo que sucediera en medio de ellos. Comenzaron a edificarse y se ayudaban a crecer unos a otros. Aleluya. Vamos a ayudarnos unos a otros, iglesia. Vamos a ayudar al hermano que es más débil. Aleluya. En vez de unirnos a una conversación que no aprovecha, vamos a bendecir a ese hermano. Y vamos a decirle,
Dame la mano y vamos a orar por esta situación. Vamos a orar por tal persona. Mira, la iglesia es del Señor. Él merece la gloria, la honra y la adoración. Cada uno de estos hermanos dejó de buscar su propio beneficio y comenzó a buscar el beneficio de la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque andaban en el temor de Dios y se dejaron controlar totalmente del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la llave para el crecimiento de la iglesia y para la armonía y la paz de la iglesia. Y para que la iglesia sea efectiva y que sea el modelo ejemplar de la iglesia del Señor. Iglesia, no queremos ser una iglesia más del montón. Queremos ser una iglesia ejemplar. Aleluya. Esta iglesia tiene un legado, mis amados. Esta iglesia ha estado aquí por muchos años, más de 30 años. Esta iglesia tiene un legado, tenemos que continuar ese legado. Aleluya, entendiendo que usted y yo no estamos aquí por coincidencia, usted y yo estamos aquí porque Dios nos trajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y escúcheme bien esto. Todo el que se va de la iglesia, porque la iglesia tiene una crisis o un problema, yara, como dice mi esposa, whatever the case may be, es porque nunca perteneció al campamento de Jehová. Si no está aquí, nunca perteneció. Maybe estaba pasando, maybe vino a cumplir un propósito, pero nunca perteneció al campamento de Jehová. ¿Por qué? Porque el que pertenece al campamento de Jehová todavía está aquí, entendiendo que la obra de Dios continúa y que el trabajo sigue. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, iglesia. Amén. Ponme la canción, amado. Yo quiero que usted escuche bien esta canción, que ministró mucho a mi vida esta mañana. Piense. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida De la humanidad. Yo quiero una iglesia donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero orar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, es tuya la iglesia, Dios. Es tuya, es tuya, es tuya. Iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, Que rompa cadenas, liberte al cautivo,
que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero estar. Aleluya. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Aleluya. La iglesia es de Cristo, mis amados. La iglesia es de Cristo. Él pagó el último sacrificio. Es su iglesia, es su iglesia, es su iglesia, es su iglesia, es su iglesia. La iglesia es de Dios. No es propiedad suya ni es propiedad mía, es propiedad de Cristo. My God. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Dios. Te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos perdón, Dios. Nos humillamos en este día. Señor, yo te pido perdón, Dios. Tu iglesia es tu iglesia. Es tu iglesia, Dios. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, perdónanos. Te pedimos perdón, Espíritu Santo. Señor, restaura corazones en este día, Dios. Señor, fortalece tu iglesia, Dios mío. Señor, derribamos todo falso concepto, Dios. Señor, toda mentira, Dios. Señor, que haya sido propagada en medio de tu pueblo, Dios mío. En este día, Dios, la cancelamos, la echamos fuera, Dios. Y declaramos, Señor, mentes libertadas en este día, Padre, de todo falso concepto y todo falso prejuicio, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, y te damos la gloria, te damos la honra, el honor y la adoración. Hoy, Dios mío, Señor, comenzamos a caminar, Dios, Señor, con nuevas ideas, Señor, Padre, con nuevas intenciones en nuestro corazón. Y te pedimos perdón, Señor, y recibimos tu perdón en este día, Dios. Señor, yo bendigo, Dios, Señor, cada líder en esta casa. Yo bendigo al pastor Nori y su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido fortaleza, Dios, sobre él, sobre su casa, sobre su esposa. Señor, ayúdalo, Dios mío. Bendícelo, Señor. Tú conoces la necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Guarda su corazón, Dios mío. Guarda su corazón, Señor. Señor, mira a los ancianos de esta casa, Dios. Señor, los que quedan, Padre. Señor, en este día yo te los presento, Dios mío. Espíritu Santo. Señor, revélate, Dios, a ellos de una manera especial. Consuélalos, confórtalos. Espíritu Santo, aconséjalos, Dios mío. Señor, en la tranquilidad de la noche, cuando nadie ve, Dios, cuando nadie escucha. Muéstrate, Dios, a ellos. Revélate a cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor, Padre. Mira, Padre, cada persona, Dios, que trabaja en alguna posición de autoridad, Señor. Ministerio de las cámaras, el ministerio de los niños, Señor.
Padre, los líderes de los jóvenes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los líderes de oración, de evangelismo, Señor. En este día, Padre, yo te los presento, Dios. Espíritu Santo, yo te pido que tú los cubras, Señor. Padre, que tú cubras, Señor, a cada uno de ellos de una manera especial. En el nombre de Jesús, Señor. Ánimo nuevo, Señor. Ánimo, Dios. En el nombre de Jesús, nuevo entusiasmo, Señor. Padre, yo te presento, Dios, a los pastores fundadores de esta casa. Señor, el pastor José, la pastora Mili, Dios mío. Señor, en este día, Padre amado, yo te pido, Señor, Padre, que tú levantes sus brazos, Señor. Levanta sus manos, Señor. Padre, ayúdalos, Señor. Fortalécelos, anímalos, Señor. Padre, Señor, que nunca se aparte el gozo de tu salvación sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Bendícelos de una manera especial, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Mira la familia, Dios mío, mira los hijos, Señor. Padre, declaramos sanidad, Señor, en su familia, Dios mío. Señor, sanidad sobre su hijo en este día, en el nombre de Jesús. Señor, anímalos, Dios. Padres, que ellos no se olviden, Dios. Señor, que tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que los mismos milagros, Jesús, que tú hiciste 2000 años atrás, Señor, todavía tú tienes poder y la habilidad para hacerlos hoy. En el nombre de Jesús, la sanidad es el pan de los hijos. Hoy declaramos sanidad, Señor, sobre el hijo de nuestros pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hay victoria en campamento de Jehová. Te damos gracias porque hay victoria en campamento de Jehová. En el nombre de Jesús.